Padre Pedro, me llama la atención que el Papa Francisco celebrará el 500 aniversario de la Reforma de Lutero. Esa reforma fue el principio de la separación de católicos y el inicio de la denominación protestante. Esto me lleva a muchas dudas. ¿Qué es lo que celebramos? Pues antes de haber un acercamiento deben de darse cambios a nivel teológico, creo. Con todo respeto, espero su comentario. Alex César de Nueva York. Alex, muchísimas gracias y tienes toda la razón de estar preocupado y estar como que hasta cierto punto asombrado de que su santidad, el Papa Francisco, va a ir a este encuentro con los hermanos luteranos. En Suecia va a ser, si no me equivoco, ese encuentro. Y nos preguntamos, bueno, ¿y para qué el Papa va a ir a celebrar 500 años de el establecimiento de la Iglesia luterana cuando realmente Lutero fue el que comenzó la reforma en la Iglesia católica? Y pues la reforma que lo llevó a separarse de la Iglesia, fue excomulgado de la Iglesia católica y pues de ahí salió la Iglesia luterana y después todas las demás que han venido como resultado de esa primera división en las edades medias. Pues el Papa va, como él dice, que él va como peregrino de la paz y de la unidad. Hablamos del anticristo, hablamos de esos que están en contra de la voluntad de Cristo, que son los que pues dividen o se han separado, etc. Y aquel o aquellos que tratan de buscar la unidad del pueblo de Dios, la unidad entre los cristianos. Y hay una comisión en Roma que es precisamente dedicada a eso exclusivamente, a buscar la unidad entre los cristianos. Nosotros creemos firmemente en lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. El rebaño será la iglesia de Jesucristo y el pastor será Jesucristo. Un día, ¿sí? Entonces tenemos que luchar, trabajar para que ese día se acelere y llegue pronto. Y el Papa quiere hacer precisamente eso. Esto de la reunión entre católicos y luteranos no es nada nuevo. La Iglesia Católica ha estado trabajando y no solamente con luteranos, con teólogos luteranos, pero también con teólogos presbiterianos, con teólogos ortodoxos, con un sinfín de teólogos, tratando de buscar puntos de encuentro, de unidad entre diferentes grupos cristianos. Entonces el Papa va con el propósito de continuar ese diálogo, de animar para que se continúe ese diálogo, esos esfuerzos de buscar común denominadores para que estos dos grupos, los hermanos luteranos y la Iglesia Católica, puedan llegar un día a ser uno, como el Señor lo pide. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Y también pues la Convención Internacional Luterana ha expresado gozo, alegría de que trabajando juntos las dos iglesias, los dos grupos cristianos, en este caso luteranos y católicos, que no solamente pueden haber más y más puntos de encuentro entre nosotros, pero también medios que nosotros podamos usar para que haya una más real paz en el mundo y una mayor unidad entre los seres humanos. Resulta que la Iglesia Católica, en un acuerdo con los luteranos modernos, hoy día, los actuales, llegaron a hacer un concordato en donde ellos rechazan la salvación por la sola fe y llegan al acuerdo de que sí, somos salvos por gracia mediante la fe, obrando en el amor. ¿Cómo les quedó el ojo? De hecho, después de esa declaración, uno de los mayores líderes de la Iglesia luterana renunció a su cargo para hacerse católico, porque llegó al entendimiento de que si eso fue lo que ocasionó la gran división del protestantismo, ya no había un por qué continuar con esa división. Y ahí es donde se aplicó el verdadero ecumenismo, porque entonces muchos han venido a formar parte de la Iglesia Católica.